La física está en todos lados. Con un telescopio sencillo puedes ver la Luna de cerca, algunos planetas de nuestro sistema solar, galaxias. Pero la curiosidad de entender lo que sucede en la naturaleza no necesita instrumentos. Basta con que mires al cielo y te preguntes cosas. ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué lo que ves es como es? Y hablando de eso, ¿por qué las nubes son blancas? Pues sí, esta vez platicaré un poco sobre las nubes, que las vemos a diario desde que tenemos memoria, pero es posible que no nos hayamos detenido en todo este tiempo a pensar por qué son de ese color. O tal vez sí. En la primaria nos cuentan sobre el ciclo del agua, en donde el vapor sube y forma las nubes, lo cual es correcto. Muy simplificado, pero es correcto. Las nubes son básicamente condensaciones de agua. Pero el agua es transparente. Las gotas de agua son transparentes, así que ¿de dónde sale ese color blanco o a veces gris oscuro? Ya dejamos claro aquí que el color no es una propiedad intrínseca de las cosas, sino que es una interpretación del cerebro a ciertas longitudes de onda. Con el cielo de día y en los amaneceres o atardeceres sucede un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. La luz del sol, al igual que la luz blanca, contiene todos los colores juntos, que al llegarnos de manera simultánea a los ojos no podemos distinguir cada uno de los colores y lo vemos blanco. La atmósfera dispersa en mayor medida, unas 5 veces más, la luz o radiación de menor longitud de onda, la azul. De eso ya platicamos en otro video. Este fenómeno, la dispersión de Rayleigh, deja de suceder para partículas con un tamaño mayor a medio micrómetro, y la luz blanca que atraviesa un medio con partículas superiores a esto seguirá siendo blanca. Las moléculas que forman las nubes son muy pequeñas, pero están agrupadas en gotas, las cuales son más grandes que las partículas de nitrógeno y oxígeno que hay en la atmósfera. Así que toda la luz blanca que llega a la nube se dispersa por igual en todas las direcciones. Y si una nube está muy cargada o es muy densa, la luz que nos llega sigue siendo blanca, solo que nos llega menos luz y eso hace que la veamos grises. Lo mismo si está debajo de otra nube que le haga sombra. Pero si pudieras verlas desde arriba, por ejemplo en un avión, las verías blancas siempre, aunque sean de lluvia o de una tormenta, porque estas nubes, al ser más grandes, menos luz termina llegando a la capa más baja. La mayor parte vuelve reflejada hacia arriba. Por eso no hay fotos de nubes grises desde el espacio. Podemos decir con esto que el color que vemos de las nubes también depende de la posición en la que estemos. Me gustaría hacer una breve demostración que quizá ya hayan visto, pero igual quiero mostrarla aquí. El humo de estos cigarrillos es lo suficientemente pequeño para que se produzca dispersión de Rayleigh. La luz azul se dispersa más que los demás colores, así que ves el humo azul. Pero si guardo este humo en mis pulmones un momento, el vapor de agua que hay dentro se precipitará sobre el humo, y el efecto de esto será que estas partículas aumenten de tamaño. Deja de dispersarse preferentemente el azul y se dispersa toda la luz por igual, así que lo vemos blanco. Recreamos el fenómeno que le da el color blanco a las nubes. ¿No es hermoso? Fumar no, fumar es muy malo para tu salud.